Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslemberg finalmente rompió el silencio sobre Özkan Deniz y confesó un secreto que todos sospechábamos: las canciones de amor eran para ella. Queridos amigos, prepárense porque lo que vamos a discutir hoy cambiará completamente la forma en que vemos la historia de amor entre Aslemberg y Özkan Deniz. El mundo de las revistas en Turquía se despertó esta mañana con una noticia bomba que ha dejado a todos con la boca abierta, y es que, después de tantos años de silencio, especulaciones y rumores, la hermosa actriz Aslemberg ha decidido hablar. Pero no ha dicho cualquier cosa, ha repetido una frase que ya había mencionado hace años, pero que ahora cobra un sentido mucho más profundo y emocional. La frase clave que ha sacudido las redes sociales y los titulares de prensa es simple pero devastadora: Özkan escribió canciones para mí. Sí, amigos, lo han escuchado bien. Esa confesión ha caído como un rayo en medio de un día tranquilo y ha reavivado las llamas de un amor que muchos creían olvidado. Todo comenzó anoche, durante una prestigiosa gala de premios en Estambul, donde Aslemberg apareció luciendo un vestido espectacular que dejaba a todos sin aliento. Ella estaba radiante, sonriendo a las cámaras, pero había una nostalgia en sus ojos que los reporteros más astutos no tardaron en notar. Mientras caminaba por la alfombra roja, un periodista valiente le hizo la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: Asl, ¿qué opinas de las nuevas baladas románticas que Özkan Deniz ha lanzado recientemente? Muchos dicen que suenan a despedida. Fue en ese preciso momento cuando el tiempo pareció detenerse. Las cámaras hicieron zoom en su rostro, esperando una respuesta diplomática o evasiva, como suelen hacer las celebridades. Pero Asl, con una sinceridad que nos desarmó a todos, miró fijamente al periodista y, con una voz suave pero firme, soltó la bomba. Ella dijo: no es una sorpresa para mí. La gente busca significados ocultos, pero la verdad es simple. Años atrás lo dije y hoy lo repito: Özkan escribió canciones para mí. Esas melodías llevan mi nombre, aunque él nunca lo diga públicamente. Imaginen el caos que se desató en ese instante. Los flashes de las cámaras se volvieron locos. Pero la historia no termina ahí, porque lo que hace que esto sea un verdadero drama de telenovela es la reacción inmediata que esto provocó en el entorno de Özkan Deniz. Según fuentes cercanas, el famoso cantante y actor estaba viendo la transmisión en vivo desde su estudio de grabación. Dicen que, al escuchar las palabras de Asl, Özkan dejó de tocar su guitarra, se quedó en silencio por unos minutos y luego, con una sonrisa melancólica, le dijo a sus amigos más cercanos: la musa nunca muere. Solo cambia de forma. Asl siempre supo que cada acorde triste era para ella. Esta interacción indirecta entre los dos nos confirma que, aunque sus caminos se separaron hace tiempo, el vínculo emocional que comparten es mucho más fuerte de lo que pensábamos. Recordemos que Özkan Deniz es conocido por sus letras profundas y desgarradoras sobre el amor perdido. Durante años, los fans han debatido en foros y redes sociales sobre quién era la misteriosa mujer que inspiró esos éxitos musicales. Algunos decían que era un amor de juventud, otros especulaban con otras actrices, pero la confirmación de Aslemberg pone fin a todas las dudas. Ella es la dueña de esas canciones. Ahora, analicemos un poco el contexto de esta relación conjugal que tanto nos apasiona. Se dice que durante el rodaje de sus proyectos juntos, la química entre ellos era tan intensa que a veces el director tenía que cortar las escenas porque la electricidad en el aire era palpable. Sin embargo, por razones del destino, el orgullo o quizás el miedo al compromiso, nunca lograron formalizar esa relación ante el mundo. Vivieron un amor prohibido, oculto entre guiones y sets de filmación. Asl confesó anoche: a veces escucho la radio y suena su voz. En ese momento, no escucho al cantante famoso, escucho al hombre que me miraba a los ojos y me prometía amor eterno con una guitarra en la mano. Estas declaraciones son muy fuertes, amigos. Nos muestran a una mujer que, a pesar de haber seguido adelante con su vida, guarda un rincón muy especial en su corazón para lo que vivió con él. Por otro lado, la respuesta emocional de Özkan no se hizo esperar en sus redes sociales. Pocas horas después de la declaración de Asl, él publicó una historia en su Instagram. No mencionó nombres, no etiquetó a nadie, pero el mensaje era claro como el agua. Publicó una foto antigua de un atardecer con la leyenda: hay verdades que no necesitan ser gritadas para ser reales. Si la canción te llega, es porque es tuya. Increíble.
Es como si estuvieran comunicándose a través de códigos que solo ellos y nosotros, sus fieles seguidores, podemos entender. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué ahora? ¿Por qué Asla ha decidido sacar esto a la luz después de tanto tiempo? Algunos dicen que es porque Özkan está preparando un álbum recopilatorio de sus grandes éxitos y ella quería reclamar su lugar en esa historia. Otros, más románticos, creen que esto es una señal de que donde hubo fuego, cenizas quedan. La tensión entre ellos siempre ha sido evidente. Recuerdo una entrevista antigua donde Özkan dijo, el amor más grande es el que nunca se consuma del todo, porque se convierte en arte. Ahora sabemos que ese arte, esas canciones que nos han hecho llorar, tienen nombre y apellido, Aslember. La comunidad de fans está dividida. Unos apoyan a Asl por su valentía al reconocer su influencia en la vida del artista, mientras que otros creen que remover el pasado puede ser peligroso para sus vidas actuales. Pero seamos honestos, a todos nos encanta una buena historia de amor trágico y artístico. Lo interesante es ver cómo ambos han madurado. Ya no son esos jóvenes impulsivos, ahora son dos estrellas consagradas que pueden mirar atrás y reconocer lo que significaron el uno para el otro. Asl continuó diciendo en la gala, no me arrepiento de nada. Ser la inspiración de alguien es un honor, aunque esa inspiración venga del dolor de una despedida. Esas palabras resonaron en todo el salón. Es la aceptación de un pasado que fue hermoso y doloroso a la vez. Y aquí estamos nosotros, tratando de descifrar cada palabra, cada gesto. La narrativa de que Özkan escribió canciones para mí no es solo una frase de ego, es una declaración de intimidad. Significa que ella conocía los secretos de su alma, que ella estuvo allí cuando esas letras fueron escritas en papel, quizás en servilletas de un restaurante o en noches de insomnio. Significa que ella fue testigo del proceso creativo nacido del amor. Y amigos, no hay nada más romántico que eso. La prensa turca seguramente perseguirá a Özkan Deniz en los próximos días para obtener una declaración más directa ante las cámaras. ¿Confirmará él con sus propias palabras lo que Asl ha dicho? ¿O mantendrá ese aire de misterio que tanto le caracteriza? Lo que es seguro es que este tema va a dar mucho de qué hablar durante semanas. Las canciones viejas de Özkan están volviendo a subir en las listas de reproducción hoy mismo, porque todos quieren escucharlas de nuevo, pero esta vez, imaginando el rostro de Aslember en cada verso. Es el poder de una buena historia. Es el poder de la verdad saliendo a la luz. Y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada nueva reacción y cada capítulo de esta novela de la vida real que parece no tener fin. Porque en el mundo del espectáculo, el amor nunca muere realmente, solo se transforma en titulares, en rumores y, como hemos visto hoy, en hermosas y tristes canciones. Así que mantengan sus ojos abiertos, porque siento que esto es solo el comienzo de una nueva etapa en la saga de Asl y Özkan. ¿Podría haber un reencuentro? ¿Una colaboración? ¿O simplemente es un cierre definitivo para una herida abierta? Solo el tiempo lo dirá. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones y revelaciones. La historia de Asl y Özkan nos demuestra que el pasado siempre encuentra una forma de volver al presente. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que Özkan Deniz debería responder públicamente a Aslember o es mejor dejarlo en el misterio? ¿Piensan que todavía existe amor entre ellos después de tantos años y tantas canciones? ¿Cuál creen que es la canción exacta que Özkan escribió pensando en Asl? Por favor, dejen sus comentarios abajo, tengo muchas ganas de leer sus teorías y debatir con ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia y darle un gran like si les ha gustado este video. Hasta la próxima, amigos.